gracias por estar con nosotros, por tener esa puerta abierta en este lugar, por poder encontrarnos contigo. Y te pido, Espíritu Santo, que tú guíes completamente esta prédica, Señor, que yo no estorbe lo que tú quieres revelarnos en nuestros corazones, Señor. Y te pido también que todo corazón que está aquí esté abierto a este aprendizaje que es tan importante para poder tener una relación contigo, para poder amarte como tú te mereces, Señor, y para obedecerte en todas las cosas como tú nos pides que obedezcamos. Así que ven, Señor, a estar con nosotros y manifiéstate a través de esta prédica que es tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Todos dijeron amén? Amén. Ya. Vamos a comenzar un pasaje que lo leímos hace poco, pero que es importante que lo volvamos a repetir, ¿ya? Lo vamos a repetir desde otro punto, ¿ya? En Juan 10, versículo 22. Vamos a comenzar. Entonces dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta, perdón, ¿lo encontraron ya? Juan 10, 22. Vamos a leer, ya, voy a partir. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, para que más o menos capten el entorno en que estaba el Señor, es una fiesta que también se llama Hanukkah, ¿ya? Que 165 años antes de Cristo, más o menos, hubo un rey asirio, Antíoco Epifanes, que se apoderó de toda Judea y tomó sobre todo el templo, ¿no es cierto?, de ese momento judío, ¿ya? Y dejó la escoba, puso un altar para Zeus adentro, sacrificaban cerdo y les prohibió a los judíos hacerse la circuncisión. O sea, los persiguió así tremendamente y fue terrible para ellos porque ustedes saben que ellos ni pueden comer cerdo, entonces el sacrificio era contrario a Dios completamente. Entonces se juntaron los judíos al ver esto y guiados por los Macabeos, que es un libro que no es un libro apócrifo, sino que no está dentro de la Biblia, y ellos vencieron. Y esto es la celebración que dice a la dedicación, porque tuvieron que limpiar el templo y dedicarlo de nuevo al Señor, ¿ya? Por eso se llama de la dedicación o Hanukkah. Y es una fiesta que dura 8 días. ¿Por qué 8 días? Porque es un candelabro de 8 y las van prendiendo uno cada día. ¿Pero por qué? El principio lo que pasó fue que ellos tenían un candelabro con aceite, ¿ya? Y tenían aceite para un día y le pusieron, y el Señor hizo un milagro y duró 8 días ese aceite. Y por eso ahora lo celebran 8 días y con 8 brazos y van prendiendo una velita cada día hasta que terminan el 8º día. Y ahí es la celebración, qué sé yo, de esta dedicación al templo. Y eso se hace en Jerusalén más o menos por diciembre, porque la fecha, ustedes saben que el calendario hebreo es diferente al nuestro, entonces la fecha se mueve un poco, pero es alrededor de diciembre, por eso dice era invierno, porque allá en diciembre, entre noviembre y diciembre están en invierno, ¿ya? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y les dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Todos pensan que aquí lo pillamos. ¿Cómo se va a escapar de esto? ¿No es cierto? Y él le dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Lo reconoció? Aquí está claro que él es el Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, si no creen que yo soy, bueno, las obras que yo hago es suficiente para creer que yo soy el Cristo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí está lo importante para nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Anoten eso. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Son 3 condiciones para ser un hijo de Dios. Escuchamos su voz, Él nos conoce y lo seguimos, ¿cierto? Hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Eso es seguirlo. O sea, Él nos va diciendo, hagan esto otro, pero si yo no escucho su voz, es imposible hacerlo, ¿o no? Ya. Por eso vamos a aprender cómo escuchar su voz.
Pero aquí le estoy diciendo lo importante que es escuchar. Y dice, y yo les doy vida eterna. Imagínense, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Eso es así, ¿ya? A una persona, a un hijo de Dios, que oye su voz, que lo conoce, que Él nos conoce, y lo seguimos, tenemos vida eterna asegurada. ¿Ya? Esas son las condiciones. Pero tenemos que escuchar su voz. Fundamental. Por eso lo pone en primer lugar. Las ovejas oyen mi voz. ¿Ya? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, mientras ustedes estén al lado mío, me escuchen y yo los conozca, nadie los puede tocar. Esa es la verdadera gracia. Porque es gracia. Somos salvados porque Él está con nosotros. Porque su poder y porque Él nos guía. Pero si yo no estoy con Él, no lo escucho, me van a desviar. Tarde o temprano me van a desviar. ¿Ya? Mi Padre me las dio. Está hablando de las ovejas, los que lo siguen, los que Él conoce. Es mayor que todos. Está hablando de su Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, no solo de mí, sino que... Y después dice, y yo y el Padre uno somos. Y ahí está. O sea, no solo estamos asegurados porque es Jesucristo, sino que Él y el Padre uno son. Uno son. Y el Espíritu Santo también es uno solo, porque Dios siempre hace todo uno. ¿Ya? Él es un Dios, tres personas, pero son uno. Nosotros somos uno con Cristo. Después voy a leer. Pero siempre, al final, la única manera de ser como Él y tener salvación es siendo uno con Él. ¿Ya? Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, al decir yo y mi papá somos uno, lo querían matar. Y era una verdad, pero lo querían matar. Y Jesús le respondió, Jesús es muy inteligente y muy valiente, ¿eh? Le dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Esa es la respuesta de Jesucristo. O sea, todo lo que he hecho bueno, ¿por cuál de ellas me van a pegar? ¿Por cuál me van a matar? ¿Ya? Él está diciendo, de nuevo, yo y el Padre somos uno. Todas estas obras que he hecho son las de mi Padre. ¿Ya? Entonces, en Romanos 10, 17, no vayan porque voy a leer un puro versículo que ustedes lo conocen, pero quiero, para los que anotan, nombrárselo. Dice, el oír, la fe es, perdón, así que la fe es por el oír, escuchar al Señor, ¿no es cierto? Y el oír por la palabra de Dios. Y eso se lo he enseñado hace mucho tiempo, pero en otra iglesia se dice, la fe viene por oír la palabra. Entonces tú te lees la palabra, la escuchas, la lees, te la aprendes, vas en el auto escuchando palabras, vas por allá y ya estás listo. Mentira. Lo que está diciendo aquí, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, hermanos míos, cuando yo leo la palabra y le pido al Espíritu Santo, lo primero que hago es decirle al Espíritu Santo, y créanme, jamás me lo salto eso. Nunca me lo he saltado. Porque Él es el que nos enseña. Y no podemos saltarnos eso. No, si el Señor sabe que me tiene que enseñar. No. Ustedes tienen que decirle, yo dependo de ti, Señor. Y tiene que ser de aquí, de corazón. No de la boca para afuera. Así que, Señor, enséñame. Entonces yo empiezo a leer. Y no sé si a ustedes les pasa. Les saltan cosas que, impresionante. Cosas que para ustedes son en ese momento, son revelaciones. Es el Señor hablándole. Así habla el Señor. Entonces, una de las maneras de aprender a escuchar a Dios es leyendo la palabra. Si ustedes no leen la palabra y no están practicando el escuchar a Dios, porque Él habla a través de leer la palabra, ahí empezamos ese es el primer curso de cómo escuchar al Señor. ¿Les queda claro, no? Esa es la manera, leyendo la palabra y Él nos va revelando. Porque ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando enseña Juan Pablo, cuando enseña Natal, enseñan cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. ¿Les pasa eso, no? O cuando yo estoy enseñando aquí adelante. ¿Sí o no? ¿Les pasa eso? Bueno, es porque ellos están leyendo la palabra y el Señor le está diciendo, mira, lee esto, aquí estoy diciendo esto, el Espíritu Santo nos enseña. Y si yo no hago ese ejercicio, no voy a aprender a escucharlo. ¿Ya? ¿Les queda claro, no?
Entonces, fundamental, leer la palabra a la luz del Espíritu Santo. ¿Quieren aprender a oír al Señor? Así se aprende. Esa es una de las cosas. La segunda que yo aprendí es predicando o hablando la palabra, porque no todos pueden predicar aquí adelante, pero hablando la palabra. Eso lo aprendí yo desde cuando empecé a ser cristiano. Yo leía la palabra a la luz del Espíritu Santo y después cuando me juntaba con grupos, porque cuando yo no era pastor, yo trabajaba para el Señor y trabajaba mucho. Me iba después que se dormían los niños a trabajar y estaba hasta las 3, 4 de la mañana con gente trabajando para el Señor. Y después llegaba y me levantaba a las 6:30 para llevar a los niños al colegio. O sea, dormía re poco. Y lo cuento esto para eso que de repente trabajan un poco y es que he trabajado todo el día y estoy cansado. Yo trabajaba, tenía 2 empresas, trabajaba todo el día, después me iba a trabajar para el Señor, para Jesucristo, y después me levantaba para ir a llevar a mis niños. O sea, no me cansaba. Porque mi pasión me daba la fuerza. El gozo del Señor nos da fuerza, decía recién. Eso dice la palabra, no es que la inventamos nosotros, ¿ya? Entonces, al hablar, yo le decía, Señor, muéstrame. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Muéstrame qué tengo que decirle a las personas. ¿Por qué? Porque las personas Dios conoce el corazón de cada persona. Tú no la conoces. Por lo tanto, si yo dejo que el Señor me diga lo que tengo que decir, empiezo a practicar. ¿Cierto? A practicar que Él hable, no yo. Muchos nos preparamos y le voy a decir tal cosa. No hagan eso. Ustedes lean la palabra nomás a la luz del Espíritu Santo. El Señor va a pescar el versículo justo para esa persona. ¡Tum! Y a mí me decían después, ¿sabes qué? Cuando tú me dijiste tal cosa, yo ni me acordaba porque era el Espíritu Santo. Cuando tú me dijiste tal cosa, eso marcó mi vida, cambió mi vida. Era el Señor, porque Él conocía el corazón y sabía qué tiene que decirle. Entonces, eso es depender de Dios, ¿se dan cuenta? Ahí está la segunda manera de depender de Dios. No te prepares, deja que el Señor te muestre lo que vas a hablar. Tú lees la palabra a la luz del Espíritu Santo, esa es tu preparación. Y aplica esta palabra, porque cuando el Señor te revela es para que tú la vivas, porque así vas con autoridad a hablarle a los otros lo que tú estás practicando y que sabes que es bueno, porque estás viviendo la palabra como Cristo vino a vivir la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? Ahí la segunda vez, ¿cierto? Entonces cuando yo predico, hoy día, como lo practiqué con la gente, yo me acuerdo cuando empecé a predicar, me demoraba como 5 a 10 minutos en que el Espíritu Santo porque yo era carne todavía, entonces estaba muy fresco, todavía no moría totalmente, entonces me costaba, y eran como 5 o 10 minutos que hablaba puras leceras. De verdad, o sea, porque yo, sin el Señor, un desastre. Hasta que el Espíritu Santo me tomaba. Hoy día tengo la práctica que no me demoro nada. Parto y ya está el Espíritu Santo antes. Entonces, ustedes no vivieron eso, pero los que empezaron conmigo, veían que eran como 5 minutos que... Y de verdad, tartamudeaba, me equivocaba. Esto es del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, cuando tú dejas y dependes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla, y te va guiando y te va diciendo lo que tienes que decir y lo que quiso decir con la palabra y lo que tienes que decir a los demás. ¿Les queda claro eso, no? Ejercicio 1, leer la palabra a la luz del Espíritu Santo. Ejercicio 2, hablarle a los demás de acuerdo a lo que tú... Y cuando te llega esto al corazón, una revelación, ora para hacer la vida. Ora para hacer la vida. Señor, yo quiero vivir esto. Ponlo en mi corazón. Haz que yo haga esto. Esto es un curso tremendo, ¿eh? Es casi lo mismo que... No es lo mismo, porque ahí les vamos a enseñar la práctica, ¿ya? Pero ¿cómo escuchar? Para que ustedes se preparen de aquí al viernes y ya sepan escuchar al Señor. ¿Está bien o no? Una sola persona nomás va a practicar. Dijo un solo amén. ¿Está bien o no? Amén. Ya. Todos van a practicar, ¿cierto? Y la tercera manera de escuchar al Señor cuando... Escúcheme, hay un punto. La presencia de Dios, si tú tienes la presencia de Dios, si viene, tú lo sientes, Él te va a hablar. La presencia igual a hablar. Cuando Él viene, Él habla. Ya les voy a decir por qué muchas veces no lo escuchamos. Hay 2 razones, pero lo vamos a decir después, no me quiero adelantar, ¿ya? Entonces, ustedes, la mayoría,
oran y caen de rodillas. Eso está el Señor ahí. Entonces les tendría que hablar, ¿ya? Entonces cuando yo oro por la gente, y tengo que reconocer que he cometido un error, no tan grande, pero es un error. No es pecado, es un error, ¿ya? O sea, porque a veces el error es pecado, pero esto no. Yo, en mi afán, cuando oro por las personas, viene la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero le digo, Señor, muéstrale a esa persona. Y el Señor muchas veces me habla a mí cosas, pero yo prefiero que se lo diga directamente a esa persona, porque la presencia le habla. Entonces es más fácil que él le crea al Señor y no a mí. Entonces yo en eso he descansado mucho en lo que le dicen a él, aunque el Señor, cuando yo le pregunto, cuando se cierra la puerta y ya no podemos avanzar, entonces yo le pregunto, Señor, muéstrame, ¿por qué está pasando esto? ¡Pum! Me habla al tiro. Entonces yo eso lo he practicado poco porque he descansado en que le diga a la persona. Pero ahí también el Señor te habla y te va diciendo cosas personales de la persona que te ayudan a liberarlo, a sanarlo, etcétera, etcétera. Y cuando tú estás conectado con Dios, tú oras por la persona que va a venir o que vas a ministrar, y el Señor te dice, mira, esa persona tiene tal problema. Y uno tiene que no decírselo, sino que ir, llevarlo hacia a que perdone, que qué sé yo. ¿Ah? Entonces, ahí están las tres maneras de escuchar al Señor. Parte por leer la palabra. Segundo, cuando tú le hablas, dejar que el Señor hable, no te prepares tú. Y tercero, es cuando tú oras en su presencia. Ahí el Señor te va a hablar para ayudarte a ministrar, porque Él está ahí. Es Él el que saca los demonios, es Él el que sana las enfermedades, es Él. Por lo tanto, Él te va a decir lo que tienes que hacer. No te va a dejar ahí, ya, haz lo que queráis con Manuel y se va. No, Él está ahí pendiente de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Esto es fundamental, hermano. Esto no lo sabe nadie. Es verdad. Son muy poca la gente que ministra con poder de Dios. Muy poca. Y que sepan todo lo que yo he aprendido a través de la práctica. Porque Dios me enseñó, el Espíritu Santo. ¿Ya? Hablándome y me ha ido contando todas estas cosas. Entonces, y por eso les leo la palabra, porque aquí está corroborado lo que yo digo. ¿Ya? Entonces, yo el Padre, y Jesús le respondió, ya eso lo leímos. Romanos 7, ahora vamos a Juan 16. Del 12. Juan 16, 12. Y esta palabra la he leído muchas veces, pero aquí vamos a tomar otro sentido de esta palabra, ¿ya? Que el Señor me mostró para explicar cómo se escucha al Señor. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, está hablándole Jesucristo a sus apóstoles, y Él dice, muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. O sea, si yo les digo ahora, se les va a desparramar a ustedes tal la gloria que va a ver lo que tengo que decir, que no van a poder con esta gloria, ¿ya? Pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. Entonces, es importante escuchar al Espíritu Santo, saber leer con el Espíritu Santo, saber orar con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Es fundamental, porque Él nos guía toda la verdad. Él nos enseña. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Por eso el Espíritu Santo y Cristo es uno, porque habla todo lo que oyere a quién, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, y aquí viene importante, porque tomará de lo mío, todo lo que yo sé, y os lo hará saber. Todo lo que yo soy, todo lo que hice, toda mi práctica, todo lo que hice en el mundo, Él lo va a tomar y se lo va a entregar a ustedes. Es un tremendo poder. Es el poder de Cristo, cuando vino a esta tierra, que dio vuelta al mundo Él solo. Y después dejó a los 12 apóstoles para que siguieran dándolo vuelta. ¿Cierto? Entonces, dice eso, lo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí viene lo más importante, porque todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, no solo lo mío, sino que todo lo que tiene el Padre y lo mío, porque somos uno y tenemos lo mismo, tenemos el mismo poder, somos iguales, somos uno solo. Y dice, todo lo que el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué una herencia tan grande? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué tenemos todo el poder de Dios tan grande? Se preguntarán ustedes. Qué bueno que me preguntaron. ¿O no me preguntaron? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque saben que la misión para la cual Dios nos llamó es grande, es tremenda. Es ir y hacer discípulos a las naciones. No es hacer una iglesia chiquitita, este es un ejército y puede ser muy chico, pero con el poder de Dios podemos romper
toda resistencia a Satanás y ir y tomar las naciones con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios que es todopoderoso. Por eso esta tremenda herencia. Y por eso debemos creer que la tenemos y debemos vivirla. Porque la tenemos. El Señor nos honró entregándonos todo lo que necesitamos. Todo lo mismo de Cristo. Por eso Cristo dice, yo los envío como yo fui enviado. Lo voy a leer de nuevo para que nos recuerdes. Como yo fui enviado. El mismo Espíritu Santo. El mismo poder. El mismo oído para escuchar al Padre. Porque Él decía, no hago nada que no vea hacer al Padre. No hago nada, no muevo un dedo. Entonces, si yo hago todo sin escuchar al Padre, no estoy haciendo nada. Porque sin Él, nada puedo hacer. Entonces, todo lo que hago sin Él es nada. Aunque sea bueno. Porque si yo no lo escucho, Él no me conoce. Yo lo conozco, pero es muy importante que Él me conozca. Eso le dice a la oveja, yo los conozco. Yo le puedo decir, Señor, yo conozco, yo sé quién eres tú, yo leí esto. Yo no te conozco. Esa es lo fundamental, que Él nos conozca. Anótenlo porque les voy a leer una palabra donde dice claramente esto y explico lo que está diciendo. Esto es tremendo. Estuve trabajando mucho. Estuve en ayuno el viernes, todo el sábado con Él. Esta es la prédica que salió. Para que vean cómo el Señor habla. Porque esto tiene que ser con ejemplo. No basta con hablar nomás, sino que hay que mostrar al Señor. Lo que el Padre tiene es mío. Ya, eso lo dije. Vamos a 1 Corintios 2. Este pedazo es para mí lo más importante que yo he leído en Corintios. En Corintios. No estoy hablando de todos los libros. Hay cosas importantes en todas partes, tremendas. Pero para mí esto fue una tremenda revelación. Una revelación que confirma lo que estoy hablando. ¿Ya? Que si no escuchamos al Espíritu Santo, mejor, ¿saben qué? No, eso no va a resultar. No va a resultar. Lo que hagan no va a pasar. ¿Por qué? Porque si yo no escucho al Espíritu Santo como Jesucristo lo hizo, y créanme, lo que estoy diciendo es suficiente, no es, como decía Juan Pablo, no hay un ungido especial. Todos tenemos el mismo oído. Es más, no solo tenemos todo el mismo oído, fuimos creados por Dios para escucharlo. Tenemos en nuestro ADN el poder escuchar a Dios. Lo que pasa es que como no morimos, nos cuesta escucharlo, ¿ya? Nos hemos vuelto tardos para hoy, ¿ya? Dice, en el 6 voy a leer, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que alcanzan madurez? Los que saben escuchar a Dios, los que han aprendido a oír a Dios, esos llegan a madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Si tú no escuchas al Señor, no puedes llegar a saber esta sabiduría oculta, en misterio. El Señor te la tiene que explicar. ¿Se dan cuenta lo importante que es aprender a escucharlo? La cual, dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, el Señor lo guardó esto para nosotros, los que podemos escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, escuchen bien, hermanos míos, vino después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los anteriores no lo tenían, ni no todos podían escuchar, sino que solamente los que Dios les hablaba. Nosotros tenemos todos, con nuestro nuevo nacimiento, hijos de Dios, tenemos en nuestro ADN, el Señor nos cambia el ADN, ¿no es cierto? Ya no somos más malditos, la herencia que teníamos de antes de maldición se murió porque somos hijos de Dios. Y tenemos la naturaleza divina que nos permite escuchar claramente a nuestro papá. ¿Ya? Dice, para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y si vamos a 1 Corintios 1, cortito, 12, 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo le puedo decir Señor al Señor, pero no es mi Señor. No es mi Señor.
¿entiendes? Y por eso decía que ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria, porque no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto no conocieron al Señor ni lo pudieron reconocer cuando estuvo al lado de ellos. Y por eso lo mataron, porque no tenían el Espíritu Santo. Ya, aclarado eso, dice, antes bien, y aquí está lo que a mí me fascina, porque realmente esto es impresionante, y no se me distraigan porque esto es impresionante y es importante. Pero que cierran la puerta. Entonces, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. ¿Se dan cuenta? Lo que Él tiene preparado para nosotros son cosas tremendas, que ni siquiera las hemos visto, no las hemos imaginado, no las hemos escuchado, ni siquiera las hemos pensado, es el que no ha subido a nuestro corazón. Las tiene guardadas para los que le aman, para los que escogió. Él las tiene guardadas para nosotros. Pero ¿cómo podemos llegar a esas si yo no las he visto, no las he escuchado? Tiene que decirnos el Espíritu Santo qué cosas son. Si no lo sabemos escuchar, vamos a andar más perdidos que el teniente Bello. Todavía no lo encuentran. Es un dicho viejo, se me cayó el carnet así. ¡Pah! Ya. Pero es que eso es. ¿Ah? Vamos a andar muy perdidos porque vamos a creer que somos cristianos y no somos. A mí me da mucha lástima que hay mucha gente que ve ahí y que no saben escuchar a Dios y no pueden vivir estas cosas que son preparadas especialmente para los escogidos, porque los escogidos somos los que le amamos, los que lo escuchamos, los que podemos llegar a hacer estas cosas. Por eso que es fundamental, hermano, practiquen el oído, porque si no, no. Oye, mejor váyanse al mundo, de verdad. O sea, no lo estoy echando perdón, pero ¿saben qué? Es tan inválida una persona que no escucha a su cabeza. Es como tener cortado aquí, de aquí para abajo. Si no escuchamos a la cabeza, ¿qué es? La cabeza, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Si no escuchamos, somos inválidos, absolutamente espiritualmente. Y no podemos dar fruto. Y los que no dan fruto los corta y los echan al fuego, dice la palabra. Así dice la palabra, no lo digo yo. Por eso es que es tan importante esto que estoy hablando. Entonces dice, estas cosas que nadie vio, que no han oído, que no han subido al corazón del hombre, dice en el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si yo no escucho el Espíritu, ahí está claro, no las puedo hacer, no las puedo ver, no las puedo sentir, no las voy a hacer vivir jamás. Jamás. Jamás con J, porque jamás con H es el terrorista palestino. No estoy hablando política. Estoy hablando... Es que ayer estuve con él escuchando unas cosas que es terrible. Ya. Pero eso no tiene nada que ver. Pero es jamás. Nunca vamos a poder ser cristianos. ¿Ya? Perdón la interrupción. Pero vengan de nuevo. Aquí, la atención. No se queden pensando en otra cosa. Entonces, aún lo profundo de Dios. ¿No es cierto? Porque el Espíritu, todo lo escudriña, el Espíritu Santo, hermano. Si yo no tengo esta relación de escuchar, escúchenme, por favor. Si ustedes no escuchan el Espíritu Santo, dice aquí, porque Él todo lo escudriña. O sea, Él todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. O sea, los secretos más íntimos de Dios, el Espíritu Santo nos los revela. Por eso Jesucristo dijo hace poco rato, ¿no es cierto? Que se lo leí. Yo le entrego todo lo mío. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque le entregará todo lo mío. Y todo lo mío es el Padre. O sea, lo más profundo del Padre, si yo no lo escucho, nunca lo voy a hacer. Pero si escucho al Espíritu Santo, Él me dice todo para yo poder ser uno con mi Cristo, con mi Dios Padre y con mi Espíritu Santo. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Léanlo ustedes. ¿Para qué? Léanlo. Para que sepamos, repítanlo mío, sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, si yo no escucho al Espíritu Santo, yo no sé para qué me llamó el Señor, no sé lo que el Señor me regaló, no sé la motivación de ser cristiano, no sé mi propósito de vida. Porque si yo no sé para lo cual lo que el Señor me concedió,
mi vida no tiene propósito. Porque yo fui llamado con un propósito tremendo. Pero si yo no escucho a mi Señor, nada puedo hacer de eso. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque acuérdense que la sabiduría humana es diabólica y animal diabólica, ¿cierto? Así dice. Ya. Entonces dice, esto no es palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cómo podemos aprender el Espíritu si no lo escuchamos? No podemos. ¿Se dan cuenta que a cada rato tenemos que escuchar el Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, si tú sigues viviendo y siendo un hombre natural, si no eres espiritual, si no tienes esta relación con Dios, no tienes ninguna posibilidad de escuchar el propósito de tu vida para el cual Dios te llamó. Ni una posibilidad. Entonces aquí quiero detenernos porque aquí les voy a enseñar una perla. Esta es una perla que les voy a dar a ustedes. El que la pueda aprovechar, gracias a Dios por eso, pero yo se la voy a dar a ustedes. ¿Cuántas veces nosotros vamos al Señor y vamos con una duda? Aquí viene cuando el Señor nos habla o no nos habla y por qué no nos habla, ¿ya? Voy con una duda al Señor y digo, Señor, muéstrame. Por ejemplo, un ejemplo así, fácil. Tengo 2 trabajos y tengo que decidirme por uno de ellos. Eso es una duda que no está aquí, ¿ya? Entonces le digo, Señor, ¿cuál es el trabajo que tú quieres que yo haga? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí y hacen una cosa y hacen otra para que el Señor te diga y no te dice ni una cosa? ¿Cuántos han estado así? Yo sí, muchas veces. Señor, pero habla y nos arrodillamos, nos ponemos postrados, no pasa nada. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, cuando le preguntamos, queremos la respuesta aquí. Y Él nos habla en el Espíritu. El Espíritu nos habla en el Espíritu. Tenemos que ser espirituales. O sea, si tú no aprendiste a escuchar aquí, no aprendiste a escuchar en la oración, no aprendiste a escuchar espiritualmente, eso es un ejercicio. Entonces yo me conecto con mi espíritu cuando le pregunto. Y Él me responde de mi espíritu. Y me responde así, detalle de cosas, pero inmediatamente. Porque Juan Manuel se murió, no sirve. La mente de Juan Manuel es natural. Y aquí ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las puede, el Señor te habla y te habla en tu espíritu. Es como, escuchen este ejemplo, que es lindo. Aquí les va a quedar claro. Que a mí me lo dijo el Señor así. Mira, nosotros, el hombre natural, recibe la onda en AM. Y él espiritualmente habla en FM. Por más que pongas y trates de sintonizarlo en AM, no vas a escucharlo. Yo tengo que sintonizar como cuando leo la palabra, como cuando predico, o cuando oro por otras personas, con la presencia de Dios, y decirle, Señor, y conectarme con mi espíritu. Y ahí el Señor te habla. Con mi Espíritu Santo que está aquí adentro. No es necesario que te hable audible. El Espíritu, escuchen, otra perlita. El Espíritu Santo está aquí adentro. Te pone en la mente, clarito. Pero nosotros reconocemos porque nuestro corazón arde cuando el Señor nos habla y nos da la respuesta. Y conocemos su voz. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Se dan cuenta? Pero si yo empiezo a preguntar y me quedo aquí en la mente, no voy a recibir respuesta. No es que el Señor no me contestó, el Señor nos habla todo el rato. Están aprendiendo, ¿no? ¿Sí o no? El Señor habla todo el rato. Somos nosotros que nos conectamos con el hombre natural para recibir la respuesta. Y hay otras veces que no nos habla simplemente porque la respuesta está aquí. Me preguntaba una persona, no voy a decir el nombre, no era de aquí esta iglesia, me preguntaba, yo estoy tocando en un conjunto y tocamos música satánica, y ¿qué hago con eso? ¿No podéis seguir tocando ahí? ¿No podéis seguir sirviendo al demonio y al Señor? Tú eres cristiano, tenés que dejar eso.
¿Y cómo vivo? Bueno, el Señor te va a dar para vivir. Pues si crees en el Señor, seamos cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el Señor no te va a decir, tú vas y le preguntas, Señor, ¿qué hago con esto? No te va a contestar. Si la palabra está clara, hay 40 palabras que te pueden explicar eso. Y a veces nosotros vamos a preguntarle, ¿va? A ver si el Señor me aguanta esta. Porque como, claro, cambia de opinión, así, y abrimos la Biblia así. Sí. Sí. Gloria a Dios. No funciona así. Si la palabra es clara, por eso es que tenemos que saber la palabra. ¿Cierto? Tenemos que saberla. Y después dice, espíritu de muerte. Me voy a morir. No, tampoco. Estoy diciendo algo que no tienes, puedes escucharlo. Y si te sabes la palabra, no necesitas preguntar. Un 80% de las preguntas uno las puede contestar de acuerdo a la palabra. Un 80%. Y yo podría decir más. Aquí hay consejo para todos. Cosas muy difíciles como esta, ¿qué trabajo mejor? Eso el Señor puede decirte claramente, mira, este es el trabajo donde yo te quiero, donde tú vas a dar fruto para mí. Y hay que entender que el trabajo es para dar fruto para Él. Donde tú estés, tienes que estar dando fruto. Y mostrando esto maravilloso que tenemos nosotros, este Dios precioso que conocemos nosotros y que nos conoce. Amén. Ya, entonces dice, ¿dónde está? No lo pueden entender porque se han de discernir. Ya, no lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoce, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo escuchaba todo y hacía todo lo que el Espíritu Santo le decía. Él dice mi Padre, pero acuérdense que el Espíritu Santo habla todo lo del Padre, por lo tanto, era el Espíritu Santo. Entonces él dice, no hago nada que no me diga mi Padre. Era el Espíritu Santo hablando con él, él escuchaba todo el tiempo. Era tanto, acuérdense, cuando lo tocan, él dice, salió a poder de mí. Está absolutamente aware, es inglés, no, atento, esa es la palabra traducción, que se me viene en inglés primero. Bueno, uno que sabe inglés, francés, alemán, no, ya. Pero en serio, uno tiene que estar atento al Espíritu Santo, porque Él te está hablando todo el tiempo. Practiquemos y usémoslo, porque aquellos que han practicado los sentidos son los que disciernen entre el bien y el mal, porque escuchan al Señor. El Señor te dice, no, eso no sirve. Es que Señor, pues si está tú súper bueno, yo sé el futuro que viene con eso, así que fuera. Y te saca de ahí, ¿ya? Mire, faltan 2 palabras nomás. Esto salió un poquito larga, pero ¿saben qué es tan bueno esto? Vamos, cuando Jesucristo resucita y va 2 amigos camino a Emaús y Jesucristo los aborda, ¿ya? Mira lo que dice. Y como no hallaron su cuerpo, ellos le empiezan a contar, están contándole, yo voy a partir del 23, porque si puede usted leer toda la historia. Está en Lucas 24, pero voy a partir del 23, ¿ya? Perdón, no le he dicho el número. Del 23. Dice, como no hallaron su cuerpo, le están contando ya que había resucitado, que todas las mujeres, ellos no lo habían visto resucitado, pero habían dicho unas mujeres que había resucitado, que lo habían visto los ángeles, y Pedro fue corriendo y no lo encontró. Entonces eso venían y le empiezan a contar a Jesucristo, pero tú no sabes, le dicen, no lo reconocen, ¿ya? Estos eran discípulos de él, no lo reconocen, pero tú no sabes qué pasó esto, lo que estaba pasando en Jerusalén. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos, les dice Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. El Señor les dio una clase magistral de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento para ese momento que estaban viviendo los discípulos. Mas ellos llegaron a la aldea donde iban y él, estoy leyendo el 28, y él hizo como que iba más lejos.
Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio, y les dio. Entonces los ojos le fueron abiertos. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, se empezaron a decir, pero ¿cómo no lo conocimos? Si estaba Jesucristo con nosotros y no cachamos. Y dice, y mira lo que dice, y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Cuando nosotros escuchamos al Señor, su voz, nos arde el corazón. Captamos que es Él. No es una voz como los demás. No es mi voz. Yo sé cuando Él me habla, porque me conmueve en mi interior. Nos arde el corazón, como dice. ¿No nos ardía el corazón cuando nos estaba hablando? Es un secreto ese. El Señor, uno se da cuenta cuando Él te habla. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, lo más importante es esta pregunta. ¿Cómo no nos dimos cuenta si nos ardía el corazón cuando nos hablaba? Porque ellos pasaba eso con Jesucristo cuando ellos escuchaban hablar a Jesucristo. Yo era discípulo de Él. ¿Cómo no? Y muchas veces nosotros no entendemos que cuando habla el Señor nos conmueve. Pero como estamos en AM y no en FM, no captamos lo que nos está diciendo cuando Él nos habla. Y quiero un ejemplito más y después otro más y terminamos, ¿ya? Mateo 14, lo tengo listo aquí yo. En el 24, Mateo 14, 24. Esto es cuando Jesucristo camina en el agua, ¿ya? Pero miren lo que vamos a leer. Vamos a leer el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿ya? Para que cachen. Eso es la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, estaba oscuro todavía, ¿ya? En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Venía caminando por el mar con la ola y todo, venía caminando. Y los discípulos viéndole andar, oiga, él se habían venido temprano, o sea, se pegó una buena caminata, ¿ya? Porque está entre las 3 y las 6. Ellos partieron al atardecer, como a las 6, 7 de la tarde, ¿ya? En la primera vigilia. ¿Ya? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, se asustaron, ¿no? Vieron un fantasma caminando en el mar, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él estaba todavía asustado porque le dice, si eres tú, si no eres un fantasma, mándame para que yo camine en las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Jesús le respondió, ven, ¡tum! El corazón es lo que decían aquí en Emaús, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos que nuestro corazón ardía? Él esperó la respuesta, porque él no sabía todavía si era el fantasma o era Jesucristo, pero cuando Jesucristo le da la orden, él, cuando Dios te ordena algo, tú entiendes que Él te da el poder para hacerlo. Arde tu corazón. ¿Se dan cuenta? Y por eso Él le preguntó, si eres tú, dame la orden. Y cuando le dio la orden, Él se bajó, confiado. Después de un rato empezó a mirar la ola y le dio susto y se empezó a hundir. Y el Señor lo tomó, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿por qué dudaste? Si yo te di la orden, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, le dice. Pero el punto era ese. ¿Se dan cuenta? Él quiso confirmar, porque él conocía la voz de Jesucristo. Y sabía que cuando él hablaba, salía el Espíritu Santo y salía poder.
Y eso es lo que él recibió. Y por eso se bajó. ¿Vale, no? Para terminar, vamos a Mateos, ahí mismo en el 7, un poquito más atrás. 21. Esto es muy conocido, pero quiero mostrarle algo aquí, para los que no escuchan todavía y los que deben escuchar, ¿ya? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que le decía? Oye, no puede decirle nadie Señor sino el Espíritu Santo. Por eso les dice, no me vengan a decir Señor. Ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no pueden hacer la voluntad de mi Padre. Y por lo tanto no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta lo importante que es escucharlo? ¿Se dan cuenta, no? ¿Están entendiendo? Tienen que escucharlo. Todos los que han flojeado y no han practicado todo lo que yo he enseñado todos estos años, ya es momento de empezar a hacerlo. No se sientan así, oh, porque yo he estado tantos años y no lo puedo escuchar. Sáquense esa mentira de la cabeza, porque eso lo ha puesto el enemigo. Lo que estoy diciendo yo es claro cómo hacerlo. Y el que quiera hacerlo lo va a hacer. Hay que pasar tiempo con Dios, estar a solas con el Señor. Entonces por eso dice Señor, no me digan Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo lo hacemos si no escuchamos al Espíritu Santo? Imposible. Entonces si no escuchas al Espíritu Santo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Eso lo dice Jesucristo, no yo. El que nos amó, el que dio la vida por nosotros, para estar con nosotros, Él nos dice esto. Y aquí viene otra cosa más. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí. ¿A quién conoce el Señor? Lo leímos al principio. ¿A quién lo conoce? ¿A quién conoce? Díganme. Al que lo escucha. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y nadie las sacará de mi mano. Aquí estos caballeros estaban haciendo todo esto sin escuchar al Señor. Estaban haciendo sus fuerzas. Acuérdense que el demonio imita a Satanás, o sea, a Dios. El demonio imita a Dios. Por lo tanto, también de repente hacen unos milagros de bastante mala calidad, pero lo hacen. Sacan demonios, lo tienen que amarrar a la persona para sacarle los demonios. Y el demonio hace como que sale y ellos creen que lo sacaron, pero se quedó adentro. Y hace el show nomás, para que crean. Yo vi en la televisión una vez un hombre que estaba endemoniado y lo tenían amarrado, porque estaba endemoniado, o sea, iba a dejar la escoba. Entonces vinieron con agua bendita. Agua bendita. Perdónenme, porque le hago así a la agüita no tiene poder. El único que tiene poder es Cristo, según la Biblia. Y le echaron agua bendita en la cabeza y empezó a hacer un show, el enemigo, el demonio. Entonces todos creían, oh, está saliendo. Mentira, está haciendo un show. Se quedó adentro y se murió, mató de la risa porque todos creen que el agua bendita, toda esa gente que vio creen que el agua bendita tiene poder. ¿Se dan cuenta cómo desvía la fe? ¿Por qué? Porque le dicen Señor, Señor y no lo escuchan. Entonces le dicen, yo nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Más importante que tú conozcas a Cristo es que Él te conozca a ti. Nunca os conocí, pero si yo hice tantas cosas para ti, no te conozco. Lo mismo le dijo a las vírgenes. Lo siento, le cerró la puerta, porque no tenían el Espíritu Santo, no escuchaban el Espíritu Santo, entonces no podían entrar a las bodas del Cordero. ¿Aprendieron, no? Un aplauso. Si este señor, un aplauso, hermano. Gracias, ya lo hizo. Gracias. Esto es del Señor. Esto es tremendo esta prédica. Es de Dios. Ojalá no la vean, no, que la vea mucha gente. Para que aprendan. Si es que esto es. No hay otra manera. No es por el ladito, no, yo voy a hacerlo así. Ah, es que le puso mucho. No. El Señor es Dios. Entiendan eso, es Dios.
tú no puedas hacer tu voluntad. Cuando Jesucristo resucitó, veámoslo. Cuando resucitó, ¿qué dijo? ¿Qué dijo cuando resucitó y se encontró con los apóstoles? En Mateo 28 está. Búsquenlo. Léanlo conmigo, léanlo de la palabra. Yo lo voy a buscar, yo también me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar porque me gusta leer la palabra a mí. Porque cuando yo leo la palabra, el Señor me habla. Mire, me acaba de hablar recién, por lo que estoy haciendo es porque el Señor me dijo, ¿sabes qué? Mira lo que dije, léeselo a tu gente. A tu iglesia, a mi iglesia dijo, no es mi iglesia. Señor, perdóname. A mi iglesia, léelo. Así que, 28, dice, resucitó el Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy leyendo el 18, 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Tengo todo el poder en el cielo, o sea, en heaven, el paraíso. Está hablando de paraíso cuando habla el cielo aquí. ¿Ya? Ese es el paraíso que viene a estar con nosotros. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, ese es el paraíso. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Ya? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, no a algunas, a todas. Chile es nuestro comienzo, ¿no? En la práctica. Después dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios es Dios, Él te manda a hacer esto. Y perdone que sea tan taxativo, pero es así. No es si tú quieres, es que el libre albedrío, sí, el libre albedrío te lleva al demonio, te lleva a Satanás, te lleva al despeñadero, porque dice, grande es la puerta que te lleva a la perdición, estrecha es la puerta que nos lleva al cielo. Tenemos que cumplir con lo que Él manda. No es una opción perdonar. No es una opción perdonar. Escuchen eso. No, es que no sabes lo que me hizo. No es una opción, tienes que perdonar. Y no solo perdonar, sino que pedir perdón y arrepentirte. Todo lo que tú hiciste mal tienes que arrepentirte. Y ir a decirle, Señor, estoy arrepentido, no quiero hacerlo más. Sáname, transfórmame, no lo quiero hacer más. Y perdonar a todo, así como Jesucristo perdonó en la cruz cuando estaba muriendo. Por eso perdonó antes de morir, porque no se podía ir sin perdonar. Y por eso lo declaró, yo creo que lo había perdonado, pero lo declaró para que entendiéramos que nuestro perdón tiene que ser instantáneo. No, es que déjame una semana picado, porque no, instantáneo, se acabó. Yo voy al Señor cuando me torturan con cosas que no corresponden. Yo voy al Señor y Señor, pon perdón, no quiero ensuciarme, no quiero esto. Porque ahí entra el enemigo y te hace pebre. Entonces, Jesucristo dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese perdón se hizo realidad cuando vino el Espíritu Santo. Pedro se levantó y 3.000 personas, los mismos que habían gritado, crucifícalo, 3.000 personas se arrepintieron de sus pecados, de haberlo asesinado, y fueron perdonados y recibieron el Espíritu Santo. Ese es perdón claro que Jesucristo lo puso. Él perdonó y no solo quedó en palabras, sino que fue hecho ese perdón. Es el perdón más grande que existe en la Biblia. Y nos enseña que nosotros fuimos enviados como Él, por lo tanto no tenemos derecho a no perdonar ni a no arrepentirnos. No es una opción, tenemos que perdonar y tenemos que arrepentirnos de las maldades que hemos hecho.